¿Qué tal amigos? Bienvenidos a los videos semanales sobre Postgres. El día de hoy estamos sacando un poquito tarde el video porque hemos tenido bastante trabajo en la oficina, pero estamos cumpliendo con nuestro ofrecimiento de sacar un video semanal. El tema de hoy día es un tema que salió en la última clínica Postgres, que es PelePython. PelePython es la capacidad o una extensión que tiene Postgres para poder generar funciones y procedimientos escritos en el lenguaje de programación Python, pero que corren dentro de Postgres. ¿Ok? Corren sí o no. Dentro de un ratito vamos a ver por qué digo eso. Pero lo importante es que a partir de esta funcionalidad extendida nosotros podemos generar o comenzar a crear muchas cosas adicionales que corran dentro de nuestra base de datos. De hecho, esto se utiliza mucho, PelePython particularmente, cuando queremos hacer cálculo matemático, por ejemplo, ¿no? Con funciones avanzadas. También existe, por ejemplo, un PLR, para ya cálculo todavía más avanzado probablemente, cálculo matemático más avanzado y estadístico. También existe PLPer, si queremos hacer un tratamiento de cadenas de texto mucho más complejo de lo que normalmente nos ofrece Postgres por defecto. También existe PL-Java, existe PL-PHP, bueno, en fin, existe un conjunto de lenguajes PL que podemos utilizar e instalar en nuestra base de datos. Y justamente hacia eso vamos, que es necesario hacer una instalación de estos lenguajes dentro de nuestra base de datos. Así que voy a compartir mi pantalla para que empecemos con la charla en sí misma, ¿no? Bueno, lo primero que yo acabo de hacer, si se dan cuenta lo acabo de hacer hace un ratito, esta es la segunda vez que intento grabar el video, pero como siempre pasa, alguien comienza a hacer bulla y malogra la grabación. Pero bueno, lo primero que acabo de hacer es ubicar que si existe algún lenguaje de Python dentro de mi sistema operativo que esté unido a Postgres. De hecho, instalar una extensión o instalar un soporte del lenguaje PL es un proceso, cuando uno lo hace manualmente, yo lo he hecho hace muchos años atrás manualmente, es un proceso de compilación de la base de datos incluso, entonces no es muy cómodo tratar de hacerlo manualmente. Por lo cual yo siempre les sugeriría que si van a instalar un lenguaje PL, instalen un lenguaje PL, pero de los que estén disponibles dentro de lo que su distribución que estén utilizando les ofrece. ¿Ok? Ahora, nosotros estamos utilizando Ubuntu Server, que es lo que hemos venido utilizando para todas nuestras charlas. Y lo que estoy haciendo acá con este comando apt-caché es preguntarle al sistema operativo si existe algún paquete de Python. ¿Ok? Y que me devuelva estos paquetes que están marcados como que son, tienen la descripción Python dentro del nombre. Pero adicionalmente le he dicho que por favor los filtre por aquellos que además tienen la palabra Postgres, para solamente quedarme con aquellos que realmente me interesan utilizar, si no van a hacer una búsqueda de cientos de módulos dentro del sistema operativo, porque hay muchos componentes de Linux que son programados en Python. Bueno, luego de realizar esta búsqueda, lo que nos ha soltado el sistema operativo es que tenemos paquetes PL Python. De hecho, tenemos paquetes PL Python 3. Una cosa que tienen que tomar en cuenta. Nosotros tenemos acá paquetes PL Python 3 porque es una distribución, digamos, moderna, de las últimas, pero si ustedes están en un entorno legacy que tiene 4 o 5 años de antigüedad y buscan lenguajes PL, probablemente se van a dar cuenta que existe un PL Python y un PL Python 3. Y el PL Python es de la versión 2 de Python y el PL Python 3 es evidentemente de la versión 3 de Python. Ya a estas alturas, PL Python 2, por decirlo de alguna manera, ya no es utilizado. De hecho, Python 2 ya es una versión del lenguaje que ya está fuera de soporte, ya no se le da soporte. Y todos los esfuerzos están en la versión 3 de Python, que en estos momentos está en la versión 3.10. Creo que pronto saldrá la 3.11. Entonces, deberíamos trabajar siempre con la versión de PL Python 3 para asegurarnos que vamos a utilizar la versión más reciente del intérprete Python, ¿no? Bueno, nosotros tenemos acá instalados en nuestra base de datos un Postgres 14, como ustedes saben,
Y tenemos acá abajito un paquete de PL Python 3 para Postgres 14, ¿no? Que es el que está acá abajo. Si vemos acá a lo mejor unas cositas más, vamos a ver que hay, por ejemplo, extensiones, por ejemplo, acá para pair, ¿no? Entonces, si es posible generar también cosas en PL pair, ¿no? Bueno, lo que voy a hacer en estos momentos es instalar esta versión de PL Python 3, que es la versión 14. Como siempre, tengo mis comanditos acá listos para correrse. Ok. Y, perdón, ese es el de la búsqueda. Aunque en realidad estoy haciéndolo de ocioso porque esto lo hubiese a lo mejor hasta tipeado más rápido. Bueno, vamos a instalar nuestro paquete. Evidentemente vamos a hacerlo como administrador del sistema. Y bueno, yo como ya he estado haciendo pruebas, ya me descargó los paquetes que son necesarios para poder ejecutar un script en PL/Python. Eso se va a instalar de manera automática, por eso es la ventaja de utilizar los instaladores que trae el sistema operativo y no tratar de hacerlo a mano. ¿Ok? Y acá lo que tenemos instalado es la interfase entre Python y Postgres. ¿Ok? Entonces tenemos ese componente que nos va a permitir comunicar ambos sistemas, por decirlo de alguna manera. Eventualmente, y en algunos otros escenarios, probablemente ustedes tengan que instalar el cliente de Postgres para Python, especialmente si es que quieren desde PL Python acceder a la base de datos. Dentro de un ratito les voy a explicar un poquito más de eso, ¿no? Pero ahorita que vamos a hacer algunas cosas básicas, con lo que hemos hecho nos basta. Ya tenemos instalado el paquete de PL Python y vamos a empezar a hacer algunas cositas. Para eso lo que voy a hacer es crear una base de datos en blanco. Le voy a poner el nombre BOA. ¿Por qué BOA? Pues porque ustedes saben que las pitones son unas boas gigantescas, ¿no? Así que acá le estoy poniendo BOA y estoy creando mi base de datos. Ya está creada. Vamos a entrar a nuestra base de datos. Y lo primero que vamos a ver es, si es que ahora que ya instalé el PL Python, ya puedo utilizarlo. Una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que para poder utilizar el lenguaje tenemos que activarlo, así como tuvimos que hacer la activación hace poco del módulo del PG Crypto para poder tener las funciones de cifrado dentro de Postgres. Acá tenemos que activar el módulo de PL Python. Para eso vamos a ver qué paquetes o qué módulos tenemos disponibles, qué extensiones tenemos disponibles dentro de nuestra base de datos, ¿no? Entonces verán que acá aparecen muchísimas. Y una de ellas, fíjense, una de ellas es PL Python 3U. Si yo no hubiese instalado el paquete del PL Python, esta extensión no aparecería, ¿no? Pero acá está disponible, pero no está instalada, como verán. ¿Ok? Una particularidad más que tienen que darse cuenta es que el módulo acá no se llama PL Python, ni siquiera PL Python 3, se llama PL Python 3U. Acuérdense bien de ese U porque yo recuerdo que cuando empecé a programar en PL Python los scripts no me funcionaban, no sabía por qué, me metía a la sintaxis, veía qué es lo que estaba pasando y finalmente era porque no había puesto la U en mis scripts. Bueno, a todos nos pasa algo así. Estoy hablando hace más de 10 años de esto, ¿no? Bueno, entonces vamos a activar el lenguaje. ¿Y cómo vamos a activar el lenguaje? ¿Se acuerdan que la vez pasada teníamos un comando que era create extension? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es correr un comando que se llama create language. Voy a aumentar más el tamaño de la letra para que se pueda ver. Entonces acá está. Creamos el lenguaje y ya está creada la extensión y vamos a ver qué es lo que nos dice ahora. Vamos a bajarle un poquito el tamaño de nuevo. Ok. Verán que ya está instalado PL Python 3U dentro de nuestra base de datos. Fíjense que aparece acá un comentario que dice Untrusted Procedural Language, o sea, lenguaje procedimental no confiable, por ponerlo de alguna manera. No es que sea estable, no es que no se pueda usar en ¿cómo se llama? En producción,
sino que como es un módulo que no es repartido por el proyecto, sino que son extensiones que uno mismo tiene que añadir y que son desarrolladas por otras personas, pues el proyecto te dice, oye, ten en cuenta de que a esto nosotros no le damos soporte, entonces luego si hay problemas o algo, nosotros no te vamos a poder ayudar. Cosa diferente que pasa acá con PLPG SQL, que como verán, pues sí aparece como el lenguaje procedimental, ¿no? Ok, bueno, entonces ya tenemos acá nuestro PL-Python instalado y vamos a comenzar a hacer algunas cositas. Ok, para eso voy a mostrarles algo de código que he estado haciendo para que ustedes vean cómo es que funciona esto. Vámonos a un primer ejemplo que es esta funcioncita que está acá, que se llama suma. Esta es una función en PL-Python y se declara como todas las funciones dentro de Postgres. ¿Ok? Hacemos un create function con el nombre psuma, que en este caso sí se va a llamar nuestra función, que va a llevar o va a recibir dos parámetros que son dos números enteros. Estos dos números enteros se van a sumar y ese es el valor que se va a retornar. Estamos retornando un entero diferente. ¿Ok? Un entero de la suma de los dos parámetros que hemos pasado. Y como verán, la declaración indica que tenemos que hacer que este lenguaje, a diferencia de las otras funciones que hemos creado en otros videos, que eran PL-PG-SQL, ahora son PL-Python 3U. No se olviden nunca de la U. ¿Ok? Bueno, vamos a cargar esta funcioncita. De hecho, yo ya tengo acá el script en la máquina. Acá voy a mostrarles el otro directorio donde lo tengo. Esta es la función que estamos cargando en estos momentos, ¿no? Es la misma función que les acabo de mostrar. Entonces la vamos a importar y ya está la función. Bueno, vamos a ejecutar nuestra función, ¿no? De hecho, algunos seguramente se sentirán un poco decepcionados porque pues es la función más básica del mundo, ¿no? Una función que recibe dos parámetros y que lo suma, dos números enteros. ¿No? ¿Ok? Listo, este es nuestro primer script en PL-Python. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la extensión de PL-Python nos ofrece, si no toda, gran parte de la funcionalidad que nosotros podemos ejecutar con Python en cualquier script Python que nosotros hagamos. ¿Ok? Eso incluye importar librerías, trabajar con clases y cosas por el estilo. ¿Ok? Pero siempre tomemos en cuenta que lo que va a hacer la base de datos por dentro cuando ejecute un script en Python es realmente lanzar una sesión en el intérprete Python para poder ejecutar nuestro script. Lo cual quiere decir que ese entorno de ejecución va a estar fuera de nuestro, ¿cómo se llama? De nuestra base de datos, por lo cual tenemos que ser muy cuidadosos con la programación que hagamos para que no tengamos conflicto luego con los recursos de la base de datos, ¿no? Recomendaciones también aparte es que si ustedes van a utilizar PL-Python, utilicen PL-Python para cosas que no pueden hacer con PL-PG-SQL, ¿ok? Me refiero a hacer cálculos que a lo mejor en la base de datos son o demoran mucho, pero cálculos matemáticos puros, no cálculos de tener que bajar a registros y sumar registros, cosas de ese tipo, sino, no sé, a lo mejor regresiones o cosas por el estilo, que son, que podrían tomar mucho tiempo ejecutarse con la base de datos. Posiblemente sea interesante pasarlas a Python para que de esta manera tengamos toda esa potencia de Python para poder hacer ese tipo de cálculos. De hecho, hace poco alguien publicó, había generado una fórmula matemática en tres lenguajes, en PL-PG-SQL, en PL-Python y en C, si mal no me equivoco, y las había ejecutado para ver en dónde obtenía el mejor tiempo de rendimiento al momento de ejecutar, ¿no? la función. La de PL-PG-SQL evidentemente fue la más lenta de todos,
Luego estuvo la de Python y la de C le ganó, pero por poquito, o sea, por una centésima de segundo, digamos, ¿no? O sea, la diferencia no fue tanta, pero la diferencia en el código sí fue mucha, porque lo que hacía en pocas líneas en Python, en C le tomó pues muchas líneas desarrollar, ¿no? Bueno, entonces acá como verán, esta es nuestra primera función, no tiene nada fuera del otro mundo, y vamos a subir un poquito más la complejidad. Esto está ejecutándose, como les decía, en PL/Python. Vamos a cargar una segunda función. Esta función es una función que lo que hace es recibir, le he puesto pi fecha. Esta recibe un parámetro que es una cierta cantidad de segundos y va a retornar un true. Siempre va a retornar un true por la lógica de la función, ¿ok? Pero ¿qué cosa es lo que hace esta función? Primero que nada está desarrollada, pero que ustedes vean que se pueden hacer imports de las librerías de Python. De hecho, acá estamos jalando o importando dos librerías. Una se llama Time, que nos permite hacer, bueno, varias cosas, pero una de ellas es dormir unos segundos nuestro código, ¿ok? Y otra librería que se llama OS, que es muy utilizada dentro de Python, que nos da acceso a diferentes funcionalidades a nivel del sistema operativo. Y lo que voy a hacer con este OS es, por ejemplo, llamar un método de la librería OS que se llama System, en donde yo le puedo pasar una cadena de texto con un comando que quiero que se ejecute en el sistema operativo. Es decir, estoy ejecutando una función en PL/Python dentro de nuestro servidor, pero que lo que está haciendo es llamar a un comando del sistema operativo para, en este caso, simplemente pedir la fecha actual y guardar esa fecha en un archivo que se llama fecha.txt en el directorio tmp, que como todos sabemos en Linux es de acceso universal de todos los usuarios, de todos los recursos, porque es el directorio de archivos temporales, ¿no? Bueno, después que se guarde esa fecha, lo que vamos a hacer es, vamos a dormir el programa una cierta cantidad de segundos, que le pasemos acá como parámetro, y eso lo vamos a hacer con el método sleep de la librería time, y luego vamos a volver a pedir la fecha, y evidentemente la vamos a guardar en este archivo fecha.txt, pero vamos a tener dos líneas donde nos va a decir la diferencia de segundos entre una y otra captura, diferencia que va a ser determinada por el parámetro que nosotros le pasemos. Y como verán, va a retornar un true. Tema importante en PL/Python. Tenemos que tomar en cuenta que a diferencia de PL/PGSQL, acá sí vamos a tener algunas restricciones en el uso de mayúsculas y minúsculas. Por ejemplo, si nosotros vamos a trabajar con booleanos dentro de Python, tenemos que ponerle al true y al false la T y la F en mayúsculas, porque es convención del lenguaje. Entonces, todas las convenciones del lenguaje que ustedes utilicen en Python de manera regular son válidas y exigidas dentro de PL/Python. ¿Ok? Bueno, vamos a cargar esto. Nuevamente les muestro que es la que vamos a cargar acá. Es la misma que acabamos de ver. Y lo único que voy a hacer es tomarme unos segundos porque como ya la estuve probando antes, acá está el archivo fecha.txt y lo voy a borrar. Seguramente me va a decir que tengo que hacerlo con sudo porque, bueno, acá les voy a mostrar algunas cositas más. Ahora sí está limpio. ¿Sí? No está. Y vamos a importar nuestra función. Ya importamos la función y ahora vamos a ejecutarla. Entonces, como yo les decía, a esta función que se llama plfecha, le pasamos de parámetro la cantidad de segundos que queremos que el script se quede dormidito. ¿Ok? Entonces, para poder hacer una primera revisión, simplemente le voy a decir que duerma 5 segundos. ¿Ok? Bueno, entonces lo lanzamos. No, es pi fecha, no es pl fecha, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Debe liberarse. Ya se liberó la función.
y en nuestro directorio TMP que teníamos vacío, ahora vamos a encontrar el archivo fecha.txt. Ahora, una cosa interesante, vean que el propietario de este archivo que se ha generado dentro de nuestro script Python es el usuario Postgres. ¿Por qué? Porque el usuario Postgres es el que ejecuta el script Python. ¿Ok? Entonces, si ustedes quieren hacer trazabilidad, por ejemplo, habría que buscar, digamos, tienen scripts que le está dando problemas, tienen que buscar a ver si ese script está ejecutándose como usuario Postgres, y esos son los que tenemos que aislar porque son los PL Python que se está ejecutando, ¿no? Están llamando al intérprete Python. Bueno, vamos a ver qué cosa es lo que tiene fecha. Y como está como el usuario Postgres no me deja verlo, yo estoy como usuario Ernesto, pero como Ernesto es administrador, le doy un sudo y verán que acá está la primera captura del tiempo y acá está la segunda captura del tiempo, y la diferencia son los 5 segundos que le he dicho que tiene que dormir el sistema. Acá le estoy diciendo, por ejemplo, que duerma 15 segundos. Acá está la primera lectura, y cuando se cumplan los 15 segundos, o sea, a las 14:32 va a aparecer la siguiente lectura. ¿Ok? Entonces, bueno, ya terminó. Acá está, las 14:32, 15 segundos después, la segunda lectura. ¿Ok? Entonces, como verán, desde PL/Python nosotros podemos hacer importación de nuestras librerías convencionales que trabajamos con Python para poder trabajar. ¿Existen restricciones sobre esto? Bueno, probablemente algunas que ya son más de, de lógica propia. Por ejemplo, no voy a importar un Flask dentro de PL/Python, o intentar correr un servidor web dentro de nuestra propia base de datos, porque independientemente de que se pueda o no, habría que validarlo, no tendría mucho sentido, digamos, ¿no? Entonces tendríamos que buscar bien los escenarios en los cuales utilizaríamos un PL/Python. No es porque se pueda hacer de todo, todo deba ir a la base de datos. De hecho, recuerden que le estaríamos metiendo mucho overhead a la base de datos y comenzamos a tratar de meter toda nuestra lógica de negocio en Python dentro de la base de datos, ¿no? Bueno, vamos a hacer un tercer y último ejemplo, y este ya es un poquito más avanzado que los anteriores, y es leer un dato de la base de datos. Y evidentemente si puedes hacer un select, puedes hacer un delete, puedes hacer un update, ¿ok? Podrías ejecutar alters, podrías hacer varias cosas, pero hay una particularidad en especial. Acá está el script, voy a hacer un poquito más grande. Y es que cuando nosotros queremos acceder a la base de datos, ¿ok? Desde PL/Python, no podemos acceder a la base de datos de manera natural. Es decir, no es como en el caso de PL/PGSQL, en donde nosotros directamente podemos invocar a las tablas de nuestra base de datos, sino tenemos que abrir una conexión a la base de datos. En principio, dentro de un script que está corriendo dentro de nuestra base de datos, vamos a abrir una conexión a la misma base de datos para poder acceder a la información. Esto tiene ventajas y desventajas. O sea, la desventaja es que evidentemente vamos a consumir una conexión más, y que si tenemos alta concurrencia de uso de esa función, pues van a abrirse varias conexiones, y eso podría a lo mejor generarme problemas dentro de mi gestión de base de datos. Pero la parte buena es que no tenemos que obligatoriamente hacer la conexión a nuestra propia base de datos. Podríamos apuntar a otra base de datos que está en otro lado. ¿Ok? Entonces, desde acá podríamos comenzar a acceder a diferentes bases de datos en otras localizaciones, y además a bases de datos que no necesariamente son Postgres. A lo mejor podríamos comunicarnos a una base de datos MySQL. Y desde Postgres, desde una función en PL/Python, importar información desde una base de datos MySQL hacia Postgres sin necesidad de un componente adicional. Solamente necesitamos la librería de conexión a la base de datos, ¿ok? Y de hecho tener derechos pues, de acceso a esa otra base de datos foránea, ¿no?
Como verán en este script que se llama ptabla, después les voy a decir qué cosa es lo que recibe los parámetros, lo que nosotros hacemos es importar la librería de conexión a Postgres, que es la más conocida dentro del mundo de Python, que es la del psycopg, ¿no? No sé si se pronuncia psycopg probablemente, ¿no? Pero bueno, esta librería psycopg está ya en la versión 3, que no tiene nada que ver con que se ejecute en Python 3, sino es la versión 3 de la librería, y con esta librería yo me puedo conectar a mi base de datos. Entonces, yo debería tener dentro de mi infraestructura, o dentro del software base que tengo en mi servidor, instalada esa librería. Entonces, voy a buscar acá la librería de psycopg. Me equivoqué en escribir el search. Y ustedes verán que acá tenemos, en este caso estoy utilizando la versión 2 de psycopg, ¿no? Deberíamos estar usando la versión 3, que es la versión que debería estar trabajando acá. Oh, perdón, quizás me estoy equivocando, pero estoy preguntándole al portal de psycopg en qué versión estamos. Ah, bueno, sí, está la estable, la 2.93, pero ya existe psycopg 3. ¿Ok? Bueno, entonces ya tenemos las dos versiones. Pero en este caso está instalada o está corriendo en esta máquina la versión de psycopg 2 para Python 3. ¿Ok? Entonces retorno a mi script. ¿Ok? Y entonces estoy llamando a la librería de psycopg y a la librería time, nada más. ¿Por qué? Porque voy a hacer un ejercicio ahora interesante, ¿no? Luego, una de las cosas que voy a hacer es, si voy a jalar data de mi base de datos o de cualquier otra base de datos, tengo que abrir una conexión. Acuérdense que ya ejecutándose el script, el script como que se olvida que está dentro del Postgres y toma vida propia, así que tiene que abrir una conexión. Para eso abrimos la conexión con el método connect de psycopg y le pasamos toda la data necesaria para poder establecer la conexión. Acá estoy haciendo una cosa, por decirlo así, un poquito más interesante, y es que le estoy diciendo a mi cadena de conexión que le voy a pasar el nombre de la base de datos como un parámetro. ¿Ok? Entonces, bueno, igual podría haberle pasado el usuario, el password, el host y todo lo demás, pero en este caso, simplemente lo que voy a hacer es pasarle el nombre de mi base de datos para que ejecute la conexión. Y luego de eso va a haber un tiempo de espera. Y se va a ejecutar un query. Y hasta ahí me voy a quedar ahorita para ejecutar la función y que ustedes vean lo que quiero explicarles y el motivo por el cual estoy haciendo esto. ¿Ok? Para esto, primero que nada voy a hacer un htop acá y vamos a poner Postgres para ver qué cosa es lo que tenemos corriendo. Y ustedes verán que tenemos, bueno, los código normal de Postgres corriendo y tenemos acá una conexión a la base de datos con el usuario compendium a la base de datos BOA, ¿no? Entonces, esta es la conexión que está acá en estos momentos corriendo. Es esta de acá. Voy a levantar el script. Ya está la función. Y acuérdense que la función recibe dos parámetros. El nombre de la base de datos, que es el segundo parámetro, y un tiempo de espera en segundos, que es un dato número entero, ¿no? Entonces, lo primero que nada voy a forzar un error. ¿A qué me refiero con que voy a forzar un error? Para que ustedes vean que se puede abrir conexiones a cualquier base de datos, voy a apuntar a una base de datos N cualquiera. Que demore un segundo nada más. Y le voy a poner el nombre ta. ¿Ok? Entonces ahí lo que me dice es, no existe la base de datos No, DF, que he escrito ahí, ¿no? ¿Cómo debo leer esto? Oye, se pudo levantar la conexión, o sea, el PL Python hizo o intentó establecer una conexión. Quiere decir que la librería está funcionando,
todo está correcto y el que está mal soy yo porque le estoy pasando un nombre de base de datos que no existe. ¿Ok? Y entonces al no existir esa base de datos, evidentemente pues me va a dar un error. ¿Qué es lo que podría yo hacer acá en este código? Pues podría poner un try y un exception para poder hacer gestión de ese tipo de errores y retornar información, digamos, hacer que el script culmine mostrando algún mensaje de error, pero no lanzando un error de ese tipo, no abortándose de una manera tan fea la ejecución. ¿Ok? Lo que voy a hacer ahora es, voy a ejecutar el mismo script, le voy a decir que espere acá como unos 45 segundos, cuando haga la conexión, y que se conecte a él mismo, o sea, a la base de datos BOA. ¿Ok? Entonces, lo lanzamos, y por favor presten atención a esta parte de la pantalla, donde está mi cursor, y verán que se ha establecido una segunda conexión a la base de datos. Conexión que viene de mi conexión que está ejecutando un script en PyTon. ¿Ok? Como les decía yo hace un minuto, de esta base de datos yo podría haberme comunicado cualquier otra base de datos Postgres, porque estoy usando el PsychoPG, ¿ok? Sin ningún problema. Mientras tenga acceso a esa base de datos, la conexión se va a poder establecer. ¿Ok? Entonces vamos a esperar ahí los 45 segundos. Después de 45 segundos va a salir ahí probablemente un error porque tengo que crear unas tablas para continuar con el ejemplo. ¿Ok? Pero la conexión que hemos abierto acá desaparecerá. ¿Ok? ¿Ven? Desapareció la conexión. No porque se haya hecho o porque haya sucedido un error, sino porque básicamente lo que ha sucedido es que el script terminó. Entonces la conexión simplemente abortó. ¿Ok? Se cortó la conexión. Pero se pudo establecer. ¿Ok? Lo que pasó es que los siguientes queries requieren de la presencia de esta tablita que se llama T1 que no la he instalado. Y este T1 vamos a crear la tabla y vamos a poblarla de datos. Básicamente es la tabla T1, tiene un solo campo que es ID un tipo entero, ¿ok? Y le hemos llenado de 5 registros, ¿ok? Valor 100, 200, 300, 400, 500. Entonces, este es el contenido de la tabla. Y acá un poquito más de explicación de qué cosa es lo que va a hacer el script. Primero que nada, el script va a ejecutar un query. Y ese query tenemos que armarlo como una cadena de texto, como en cualquier consulta que haríamos desde un script de Python normal hacia a la base de datos. ¿Ok? Así que acá en una variable que se llama query, estoy metiendo mi script. Primera cosa que no sé si habrán notado en comparación a un script en PLPGSQL. Se acordarán que un script en PLPGSQL empieza con la parte de la declaración de las variables que vamos a utilizar en el script. Bueno, en el caso de Python no requerimos hacer eso porque el intérprete va, vamos a decirlo así, descubriendo las variables que vamos a utilizar conforme va ejecutando de manera secuencial el código que va encontrando, ¿no? Entonces no es necesario hacer declaración de variables. Recomendable o no, lo dejo a su criterio. Esto no es un curso de Python, ¿ok? Así que en principio no requerimos hacerlo. Y evidentemente la declaración que hagamos va a depender, o el tipo de dato con el cual se cree esa variable, va a depender del valor con el cual la estamos inicializando. En este caso le estoy metiendo una variable que es una cadena de texto, entonces esto será un string. ¿Ok? Luego, en PsychoPG, para poder ejecutar un query es necesario abrir un cursor. Y este cursor se debe abrir a partir de una conexión ya creada. Entonces acá a la variable conexión, ok, al objeto conexión, le creamos un cursor que va a ser asignado en una variable, en un objeto que se llama cur. Y a este objeto cur le voy a decir que ejecute el query. PsychoPG tiene mucha funcionalidad adicional que no vamos a ver acá, ¿ok? Pero en principio ahí le pasamos nuestro texto de nuestro query y eso se va a mandar a consulta a la base de datos, que como yo les decía hace rato, podría estar en otra ubicación al otro lado del mundo, por ejemplo, ¿no? Mientras tengamos acceso a red
por esa base de datos, a esa base de datos podemos llegar y hacer nuestras consultas. ¿Ok? Luego que hemos hecho nuestra consulta, eso se guarda dentro del cursor y ese valor lo volcamos a una... Esto de acá vendría a ser, dentro de Python, no es un diccionario, es una lista de datos. ¿Ok? Vamos a tomarlo como si fuera un vector de datos, un arreglo de datos. En Python se llama lista. Y toda esa información baja hacia este objeto. ¿Ok? Pero ese objeto, por defecto, viene, por decirlo así, calato. O sea, simplemente va a tener los datos y va a conocer en qué posición, qué tipo de dato tenemos. ¿Ok? Dirá, pues no, la posición 1 va a ser un entero, en la siguiente posición va a ser un punto flotante, en la siguiente posición va a ser un tipo de dato de texto, ¿no? ¿Ok? Pero independientemente de eso, ¿ok? Lo que nosotros vamos a hacer es, cuando lo tengamos en esta lista que se llama res, vamos a añadirle más datos. Para eso vamos a hacer un loop. Entonces tenemos un loop, vamos a hacer un for dentro del objeto o de la lista res, y cada elemento que vamos trayendo, vamos a guardarlo en una variable que se llama dato. Cosa importante que seguramente todos los que conocen Python ya habrán notado, y es que en el script, en PL/Python, se respeta la indentación, tal cual se hace en cualquier, ¿cómo se llama? Script en Python, en donde uno no abre llaves pues para indicar bucles o ¿cómo se llama? O estructuras de control, sino es la indentación la que nos dice exactamente cuál o cómo está organizado el código. Entonces, como vamos a tener código que va a estar dentro del for, vamos, en este caso yo he dejado un tab, ¿ok? Bueno, que el editor lo ha convertido en espacios en blanco, ¿ok? Y todo lo que esté a este nivel de indentación va a estar dentro del loop for. ¿Qué cosa es lo que estoy haciendo? Bueno, en una variable que se llama id, estoy pidiendo la primera posición del elemento de la lista de resultados que he obtenido. Si yo hubiese llamado acá 2 o 3 campos, entonces tendría dato 0, dato 1, dato 3, ¿no? O dato 2. Dependiendo la cantidad de columnas, el orden se va a tomar de esa manera. ¿Ok? Entonces, asignamos esto acá y ahora vamos a hacer otra cosa más. Este dato no viene del query, este se llama otro dato, digamos, sino es una cadena que yo voy a armar. Es un string que viene de una palabra estática que estoy poniendo yo acá que se llama código, y voy a convertir el número entero a una cadena de texto. Los voy a concatenar y esto lo estoy asignando dentro de la variable otro dato. La idea después es que yo retorne una lista de nuevos valores, uno obtenido de la base de datos y uno calculado en mi código, por decirlo así. Entonces, para eso yo estoy creando acá una lista que se llama retorno, que está en blanco, a la cual yo le voy a añadir elementos. ¿Qué elementos? El código y el texto que he creado a partir de ese código. ¿Ok? Pero como ambos son un solo dato, ¿ok? Lo voy a meter dentro de mi append unido o entre paréntesis. ¿Ok? Y luego todo ese valor lo voy a retornar. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con los valores de retorno? Hasta los otros ejemplos lo que hemos hecho es retornar pues un entero, un booleano, como valores de retorno de la ejecución de nuestra función, pero en este caso voy a retornar un set de datos. Así que acá yo les dejo la libertad si que lo que quieren hacer es generar un set of record o generar pues su propio type y retornar un type o retornar una estructura de la misma base de datos, pero yo en este caso, por ejemplo, esta función la estoy declarando que va a retornar una tabla. Y en esta tabla va a haber dos campos, uno que se llama código, que es entero, y otro que se llama descripción, que es varchar. Los tipos de datos que utilice acá tienen que coincidir, evidentemente, con mis tipos de datos del valor de retorno que voy a mandar. ¿Ok? Si los invierto, por ejemplo, y meto el texto acá y el entero acá, entonces voy a tener un error al momento de ejecutar el script. No al momento de importarlo a la base de datos, sino al momento de ejecutarlo. ¿Ok? Pero como en este caso van a coincidir el entero y el string,
entero y string, retornamos eso y ya no necesitamos, como por ejemplo si fuera un set of record, tendríamos que definir en el retorno la estructura de retorno, pero en este caso ya está bien definida por la estructura que hemos creado que se llama tabla. ¿Ok? Así que voy a ejecutar nuevamente el script ahora que ya creé la tabla y ya le asigné los valores. Acá le vamos a poner que espere 2 segunditos nada más. ¿Ok? Y nos debería soltar los valores que vemos ahí más la segunda columna que estamos creando en el script. Y acá está. Como ustedes verán, este es el dato original de la base de datos. ¿Ok? Y acá está la descripción, que es el texto que hemos generado de concatenar esta palabra código con el valor que nos ha retornado código, que previamente lo hemos pasado a un texto porque originalmente es un número entero. ¿Ok? También verán que los nombres de las columnas del retorno corresponden a los nombres de columnas que yo le he asignado al momento de declarar mi función, ¿no? La primera se llama código, la siguiente descripción, y así es como se están llamando al momento de retornar la información. ¿Vale la pena hacer scripts en PL/Python que accedan a la misma data, a la data de la misma base de datos desde la cual se está ejecutando el script? Se los dejo a su criterio porque ya dependerá de lo que quiera hacer cada uno y de lo que no ha podido hacer en PL/PGSQL, pero que con PL/Python sí puede hacer. Bueno, eso es todo en esta primera charla introductoria en PL/Python. Espero que les haya gustado. La vamos a colgar ahora mismo. Ya estamos tarde de noche, pero hemos tenido mucho trabajo en la oficina. Y en la siguiente charla de PL/Python vamos a hacer el envío de correos para poder ver ya un caso un poquito más complejo, en donde sacamos correos desde la misma base de datos y las enviamos a través de un servidor de correo, que no sé si vamos a instalar uno propio chiquitito para simplemente hacer las pruebas o utilizamos un externo. Ya eso es algo que vamos a estar viendo. Bueno amigos, hasta acá la charla de hoy día. Muchas gracias y que pasen buena semana. Y nos vemos la siguiente semana con la segunda charla de PL/Python. Adiós.